Una hermana de aquí de la iglesia me dijo, pastora, ¿usted cómo no puede tener un micrófono bueno? Y donó un buen dinero para comprarlo. La bendecimos en el nombre de Jesús. Mis amados, Ah, eh, los que estuvieron en la salida del día de ayer, ¿hay alguno que quiera dar un testimonio de lo que vivió, de lo que sintió, bien. de lo que experimentó? Ninguno, nadie sintió nada, nada, el que sea. Ahora sí vamos a necesitar este. Bueno, Dios les bendiga. Ya está prendido. Aló. No tiene audio. Elías, El testimonio de Saler, estuvimos en el hospital de Capital y estábamos allí pues compartiendo personas que tenían su enfermo, pero hubo un sentir de salir a la calle. Yo tenía ese sentir de que la calle alguien necesitaba comer. Entonces yo le dije, Anita, la verdad yo quiero ir a la calle a ver, alguien debe tener hambre, o sea, pues salgamos. Y me fui, nos fuimos así caminando y en la entrada había un anciano de 80 años. Entonces yo le dije, yo le bendiga, mira, vamos a traer una comida de parte de Dios. Entonces me dijo el Señor, Dios me escuchó. Yo le estaba diciendo a Dios que tenía hambre y eso es de parte de Dios. Porque yo le acababa de decir, Señor, tengo hambre y pasó una señora con una caja de comida. Yo se la iba a pedir, pero me dio vergüenza, pero sé que es Dios y las utilizó a ustedes para bendecir mi vida. Entonces, lo que yo les invito, hermanos, es que realmente nos dispongamos a servir a la gente, pero que realmente necesita. Todos, gracias a Dios, tenemos un empleo, tenemos un alimento, pero a veces nos cuesta dar. Y cuando nosotros damos con amor, es muy gratificante. Y cuando uno se deja guiar por el Señor, eh, yo creo que eso no tiene nombre, ¿no? Entonces, dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón a servir sin esperar nada a cambio. Y al necesitado, porque todos, hay mucha gente afuera necesitada, no solamente de un alimento físico, sino de ese alimento espiritual que Dios nos provee cada día. Que Dios les bendiga. amén. ¿Alguien más? No te... Habla bien, papi. No escucho. ¿Nadie? ¿Nadie quiere salir? Va a tocar a Dedocracia. Presento a Hani, para los que nos están viendo por YouTube. Buenos días a todos. Pues nunca había participado de salir. ¿Qué sentí yo? Que la gente necesita conocer de Dios, que la gente necesita, no había sentido cómo la gente necesita que las demás personas oremos por ellos. Entonces, una señora que se arrimó casi a lo último, estaba hablando con Estelita y me quedé yo hablando con la señora. Y me dice Estela, Hani, ore por la señora. Y le dije yo, bueno, listo. Me puse a orar por la señora, pues preguntándole por qué quería que orara. Y tenía una situación con su hija y con su nieta en el exterior. Estaban haciendo como un proceso de papeles. Eh, pues lloré por ella, pero pues yo no pensé que la señora se fuera a poner a llorar. Y pues lo conmueve a uno porque uno dice, Señor, pues, ¿y qué dije? Porque no me di cuenta qué dije. Entonces yo dije, bueno, pues bendito sea Dios. Y pues en las calles la gente necesita es eso, conocer de la palabra y mucha oración. Bien. Una última persona. No pierda la oportunidad de hablar. Eso. Jorgito. Bueno, buenos días. La verdad, esta actividad, pues,
Yo quería hacerla hace muchos años. Nunca había pues, tomado la iniciativa y pues gracias a Dios se presentó aquí esta familia. Me pareció algo muy bonito, muy maravilloso, la verdad, y ver las necesidades de la gente. Y más que ver las necesidades de la gente es ver la receptividad. O sea, de verdad que es increíble que la gran mayoría de las personas a las que nos pudimos acercar eh, abrieron su corazón y recibieron los alimentos y la bendición y las oraciones. La verdad que fue algo maravilloso y hermoso. Muchas gracias. Correcto. Gracias. Bueno, mis amados, les voy a contar a mí qué me gustó. Resulta que, pues nosotros íbamos con un plan, ¿sí o no? Íbamos a una población objetivo. El objetivo eran los familiares de los pacientes que no tenían de pronto la oportunidad de recibir un alimento porque estaban al lado de su paciente. Y sabemos que en este tipo de hospitales muchas personas vienen de lejos y no tienen la posibilidad de ir a refugiarse en otro lugar mientras está el proceso del paciente. Pero para sorpresa nuestra, en las urgencias del departamental estaba casi solo, ¿sí o no, don César? Don César entró, hizo la gestión, invitó, pero salían de a uno, de a dos, y nosotros ahí esperando, hasta que don César tomó la iniciativa, fue a preguntar si podíamos ir al ala de hospitalización, y nos fuimos a esa zona y no nos tuvimos que quedar debajo de un árbol, que está lloviendo más debajo del árbol que afuera. Todos nos estábamos mojando porque empezó a llover. Estábamos incómodos, ¿sí o no? Hubo algún momento, estábamos incómodos. Incluso me dijeron, ¿por qué no vamos para otro lado? Estábamos que cogíamos la caja, la montamos al carro y nos íbamos a repartir por la ciudad. Diga conmigo, estábamos incómodos. Incómodos. Y entonces pasó algo interesante. Fue pasando un auxiliar de enfermería y entonces, ¿por qué no le damos a ellos? Y justo estaban saliendo de turno. Entonces iba saliendo y yo, ¿deseas una comida caliente, recién hecha? Y el tipo me mira y me dice, bueno. Entonces se arrima, le doy el plato, la gaseosa y le digo, ¿me permites orar por ti? Me dice, por supuesto. Entonces yo, ¿cuál es tu nombre? No, Jorge, casualmente. Y empiezo a orar por este hombre y se quebranta. Y empieza a llorar y me recibe el alimento y me da la mano y me la aprieta y me dice, no sabes cuánto necesitaba esta oración. Y los almuerzos, bueno, las cenas, porque parecieron los almuerzos de lo bueno que estaban, terminaron siendo la mitad para los auxiliares de enfermería. Y eso a mí me dejó una gran enseñanza y es, todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos en algún momento una comida caliente después de cualquier situación. Y a veces nos encerramos en decir, no, es que el objetivo es este. No, es que hay que hacerlo es con estos. Y no, el Señor solo puede hacer así y cambian tus planes. Y saben, a veces eso que genera incomodidad. Entonces, este año 2025, se los anticipo, no con el eslogan de la pastora, para que no me miren así, es el año de la incomodidad. Es el año de la incomodidad. Entonces vamos a un pasaje hermoso. Esto es un prefacio. Esto no tiene nada que ver. ¿Listo? Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 20. De hecho, desde el 18. 8:18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas.
Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Así que esta palabra me deja algo que es de vital importancia, amados. Y es que Jesús no tenía dónde descansar. Jesús no tenía un techo cómodo. Jesús no tenía una cama. Jesús no tenía una cobija de plumas. Jesús no tenía nada de las comodidades que nosotros tenemos hoy en día. ¿Y saben algo? Durante todo este año 2024 el Señor me ha llevado de incomodidad en incomodidad. Usted sabe lo que es ir a Jumbo desde la Santiago para dar una palabra y que ni siquiera lo llamen a ver si usted, o sea, uno autoinvitándose prácticamente para ir a dar la palabra. Y yo le decía a mi papá, no, papá, pues es que ellos no quieren, ellos no me llaman, no me dicen nada. No, usted tiene que seguir, siga. Y entonces yo como en obediencia, bueno, entonces llamaba y, ¿quieren que vaya? Ay, sí, sí, venga. Me cancelaban. Luego volvía y otra vez iba. Y era incómodo. Usted sabe lo que es también estar trabajando, tener mucho trabajo acumulado y hay que visitar los enfermos. E iba. ¿Y saben algo? Parecen ejemplos como absurdos. Pero usted dice, ay, pero es que uno visitar a un enfermo, pero de continuo. Exacto. Todo es una demanda. Y una demanda genera incomodidad. Y también puede generar incomodidad cuando ni siquiera te dicen gracias. Cuando ni siquiera te dicen, ay, tan bueno que usted vino y me cubrió, o me ayudó, o me hizo, o me dijo. Porque es que muchas veces nosotros estamos esperando como mínimo un gracias. Y si ese gracias no llega, ¿lo seguiría haciendo? ¿Seguiría pagando el precio? Incomodidad. Entonces ayer bajo esa lluvia maluca de ese árbol, yo decía, Señor, gracias por la incomodidad. Gracias porque nos permitiste incomodarnos. Y saben, muchos de los hermanos llegaron a las 2, 2:30 a preparar y estábamos incómodos en esa cocina. Porque aunque cabíamos todos, había un calor que uno salía a la cocina y yo decía, Señor, que no me vaya a torcer. Porque la cocina estaba muy caliente. O sea, se sentía el choque térmico cuando uno salía a la cocina. Pero a pesar de eso, todos estábamos contentos. Y para el tiempo que se viene, mis amados, a pesar de la incomodidad, vamos a estar contentos. ¿Cuántos de los que se mojaron dijeron, ay, no, después de que acabaron, uy, no, qué pereza, me mojé? ¿Cuántos? Estamos hasta contentos de que nos cayó lluvia. Sí, Luis Fanny, nos tocó baño. Pero ¿saben por qué, mis amados? Porque cuando estamos en la voluntad del Señor, la incomodidad no incomoda. La incomodidad lo único que genera es las ganas de seguir siendo incomodado. Porque ¿cuántos de los que estuvieron ayer no dijeron, uy, hay que seguirlo haciendo? Uno dice, no, pues masoquistas. Porque les tocó el calor, se mojaron, nos tocó ahí que hay que rogar para la comida porque no salía la gente. Y aún así, Dios nos dio un corazón alegre, gozoso, dispuesto. Y esto, mis amados, es el inicio de un fuego que no se va a apagar. Amén. Yo invito a los que no pudieron estar, que no se lo pierdan. Ana casi se lo pierde. Yo le voy a hacer una pregunta a Ana aquí personal delante de todos. Qué pena la coja hacia quemarropa. Si tuvieras la oportunidad de volver el tiempo y la clienta te dice, no, te necesito aquí a las 7, ¿qué hubieras preferido?
Y entonces ahí uno dice, a veces sacrifico cosas más importantes por cosas menos importantes. Así que este año, mis amados, no es solo el año de la incomodidad, sino el año de las prioridades. Amén. Bueno, ahora sí vamos a entrar en otro preámbulo. Bueno, el pastor Otto estaba comentando para los que están en la grabación que nuestra hermana Gloria iba con nosotros para Terrón a repartir los juguetes y unos alimentos que se dispusieron para los niños, pero en vista de, estaba muy mal de salud y aún así decidió venir con una tos tenaz. Y durante todo el recorrido hasta la portada fue una tos incontrolable y por eso el pastor le dijo, no, quédate aquí, pero era la disposición que aún de la incomodidad de la enfermedad se quería pagar el precio de servir. Amén. Bueno, vamos a hacer un resumen breve de lo que está pasando a nivel mundial. ¿Les parece? ¿Cuántos de ustedes están al tanto de lo que está pasando en el Medio Oriente? Para los que no están al tanto, seguimos en guerra. Israel está en guerra con la denominación terrorista en Líbano, en Gaza, contra Irán, y se está viendo un mover muy tenaz de enemigos contra Israel a nivel mundial. ¿Por qué digo a nivel mundial? Porque de acuerdo a unos estudios se ha determinado que en este momento hay más antisemitismo que en la época de los nazis. Para los que no saben qué es antisemitismo, es odio hacia los judíos e israelitas. Es un odio contra la nación de Israel. Habían unos en un concierto, creo que en Holanda, casi los linchan simplemente por ser israelitas. En Holanda. Cada vez suena más, liberen a Palestina. No liberen los rehenes que aún están en cautiverio. Vemos la guerra en Rusia, en Ucrania, que a febrero cumple 3 años desde el inicio de esa guerra. La semana pasada Putin retó a Occidente y a Estados Unidos y les dijo, tengo un misil hipersónico, muéstrenme ustedes qué tienen. Los reto a un duelo tecnológico. Estoy citando las palabras casi que de memoria. A un reto tecnológico. ¿Por qué no en Kiev? Pongan su mejor defensa antiaérea y yo disparo mi misil. Y miremos quién gana. ¿Qué sigue? ¿Será que los yanquis orgullosos no van a responder? ¿Será que van a dejar que ese aviso quede en el aire? ¿Será que se desata la vaina? Entonces, ¿qué quiere decir eso, amados? Que estamos en unos tiempos de incertidumbre, turbulentos, peligrosos, inestables, y casualmente todos los medios de comunicación nos bombardean con desesperanza, pura desesperanza. Usted, yo le invito a que haga un análisis de un noticiero. Siente a ver un noticiero y saque cuántas noticias positivas ponen en el noticiero. O sea, cuéntelas. Y les sobra esta mano contando las noticias buenas. ¿Por qué? Porque realmente lo que el mundo quiere es crear desesperanza, es crear que no hay una salida, es crear que no hay solución,
que esto no tiene ninguna solución. Y por eso vemos a nuestras generaciones diciendo, ¿para qué traigo hijos a este mundo? ¿Para qué voy a traer a esta maldad que hay hoy en día? Y la mayoría ya no, ya están empezando a ser progresivos, ¿no? La Silvia, pasaron de querer hijos a querer perros o gatos o loros y ahora a cositas de apego, pues como un peluche o cosas que se vuelven como un apego emocional por la soledad o por cualquier situación. Y cada vez nos vamos deshumanizando más. Recuerdo una vez en Bogotá, un accidente en moto, un perro se le atravesó al tipo en la moto, el tipo se cayó, se raspó horrible, mató al perro. Y la gente, pero ¿cómo mata al perro? Y el tipo allá todo cascado. A ese nivel hemos llegado a deshumanización. ¿Y saben algo? Nos han cauterizado la mente y el corazón. Por eso la palabra habla de una iglesia dormida, porque ha llegado tal la cauterización del corazón que nos hemos vuelto insensibles a la necesidad. Yo pienso que lo que hicimos ayer fue uno de los mejores ejercicios de sensibilización que pudimos haber tenido en este año. Porque lo que dijo Jorgito, no pensé que hubiera tanta receptividad. Hubo como una sola persona que dijo, no ore. Dijo, no, 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 la comida, no ore. Pero el resto, todo el mundo aceptó una oración. Y hecho, uy, gracias. Nos decían como que, uy, bueno, hasta como que con mayor sentimiento que la comida. Entonces, mis amados, esto no se va a poner mejor, pero tenemos a Cristo. Cristo es nuestra solución. Y a través de esa solución, nosotros podemos brindar esa paz al mundo que el mundo está necesitando. Amén. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en materia. Hace unas semanas estuve en una comida con el pastor Roosevelt eh, y resulta que en esta comida tocamos un tema muy interesante y es la necesidad de entender en una cosmovisión global, a nivel nación y a nivel ciudad, lo que se viene en el futuro. Antes de tocar este tema, bueno, no, eso lo voy a dejar para después. Resulta que hablando de la cosmovisión global vemos lo que ya les comenté, pero a nivel ciudad, nosotros y a nivel país, nosotros en la década de los 90 vivimos un avivamiento. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en ese avivamiento de los años 90? Que eso, los estadios se llenaban, era una cosa impresionante, uno veía las iglesias, había veces que no cabía la gente en el estadio Pascual Guerrero. Y empezamos a ver cómo las iglesias empezaron a multiplicarse y las iglesias que eran chiquiticas terminaron siendo mega iglesias donde eran de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 personas, iglesias, y el cristianismo creció de una forma exponencial. Pero ¿qué pasó con ese avivamiento? Resulta que hay un libro muy bueno que se los recomiendo del pastor Roosevelt que se llama SOS Colombia. Y en este libro él expone qué pasó. Y dice, sencillamente, las cabezas que empezaron el movimiento empezaron, bueno, este músico es de conservatorio, venga para acá. Este es bueno para esto, venga para acá. Y todos empezaron a hacer sus propios nidos. Y empezaron a separar el avivamiento y lo que empezó en unidad terminó en división. Y empezó a haber un movimiento después de esto de, ¿cómo me cojo la oveja del otro? Y entonces, una estrategia, ya sé, ¿vos sos cristiana, Ana? Sí. Ve, en mi iglesia va a haber un retiro. Vení para el retiro que allá, uff, eso nos traba. No, pero yo ya tengo mi iglesia. No, 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 es que en ese retiro, mira, no te vas a arrepentir. Salían del retiro y suena horrible, pero
pero es la verdad. Y empezamos a vivir eso en el ámbito cristiano de una rivalidad de cuál nombre sonaba más. Y todavía lo vemos. Y empezamos también a ver cosas tan tenaces como de, Jorge me dice, ve, Josué, te invito a mi iglesia para que prediques. Listo, yo voy, pero hermano, yo no me bajo de 2 millones por plenaria. Y si Jorge vivía en Bogotá, le dijo, no, pues me tenés que pagar tiquetes, un hotel 4 estrellas mínimo, más la ofrenda que tiene que ser generosa, si no, no voy. Y se empezó una comercialización del evangelio. Y el que más unción tenía, pues más la explotaba, porque más nombre tenía. Porque es que no es lo mismo ir a un concierto del que salió de La Voz Kids al original, ¿o no? Entonces, mis amados, empezamos a ver cómo lo que empezó como un avivamiento poderoso terminó en un declive espiritual. Entonces hablábamos y me decía, viene un segundo avivamiento. Y yo creo, hablando con el pastor Roosevelt, él me menciona, me dice, yo creo que empieza por Cali. Miren, era tan tenaz que gente venía de otros países a preguntar cómo era el avivamiento que estaba pasando acá. Creo que llegaron videos de VH hasta África, hasta otros países, impresionados de ver cómo se llenaba el Pascual Guerrero y cómo la gente tenía hambre de Dios. Y la gente decía, no es que el avivamiento hubo un mover en África a raíz de los videos que se exportaron de aquí de Colombia, de Cali. Y uno ve eso y uno dice, ¿qué pasó? Es muy triste ver lo que pasó. Y saben, amados, si el Señor quiere, Él puede usar a cualquiera. Pero este segundo avivamiento no va a pasar si la iglesia no cambia su forma de pensar. Si los pastores no cambian su forma de pensar. Miren, algo que pasó ayer que pues, yo analizo muchas cosas. Todos oramos, ¿o no? Todos. Hasta Isabela, mi hija. No hubo ninguno que no orara. ¿Eso qué significa? Pues que el pastor no era la estrella. Porque pudieran dicho, no, pastor, ore usted. Háganle fila al pastor. Pero no. ¿Por qué? Porque todos tenemos al Espíritu Santo. Todos podemos ministrar. Todos podemos dar una palabra de aliento. Todos podemos dar una palabra de conocimiento. Todos podemos orar por un milagro y puede pasar. Amén. Entonces, la palabra del día de hoy se llama Babel, la historia que se repite. Vamos a Génesis capítulo 11. No voy a quedarme en esta historia, la hemos leído muchas veces, la hemos interpretado de diferentes maneras, así que hoy no me voy a detener en detalle. Génesis capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y aquí vamos a hacer un desglose pequeño. El hombre tomó una decisión. ¿Listo? ¿Cuál fue la decisión? Vamos a hacer ladrillo. ¿Qué es lo curioso de esto? Que el ladrillo tiene todo que ver con el esfuerzo humano. Lo curioso es que lo reemplazan por la piedra. ¿Usted qué tiene que hacer para conseguir una piedra? Ese es el mayor esfuerzo que hay que hacer, ¿sí o no?
pero con el ladrillo sí había que hacer un sacrificio humano, había que trabajar uno. Entonces, en ese sacrificio humano había que hacer la arcilla, tenía que trabajarla, tenía que hacer los moldes, cocerlos al fuego y esperar a que se endureciera la mezcla, ¿cierto? 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, aquí hay otro punto interesante. No solamente reemplazaron lo que ya se da por naturaleza, sino por el esfuerzo humano, sino que a través de ese esfuerzo humano querían hacerse un nombre. Porque la ciudad no era lo importante era hacerse un nombre, ¿cierto? Ahora, si querían una cúspide que llegara al cielo, ¿cuánto ladrillo había que tener? Yo me puse a pensar en eso y yo dije, Dios mío, una vez pasa por aquí por la autopista en esa ladrillera y uno ve esas torres de ladrillo, eso se va en el primer piso. ¿Cuánto ladrillo había que tener para poder construir una ciudad de esas? Y era tal la determinación que tenían que dice en el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda lo que él habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Saben qué es lo curioso? Que ellos empezaron con una visión humana y el mal que temían fue el mal que les sobrevino. ¿Por qué tener en su corazón la determinación de hacerse un nombre por si los esparcían? Porque había en su corazón ese miedo a ser esparcidos. Y justamente eso es lo que les acontece. ¿Y saben algo, mis amados? La principal razón por la que se dañó el avivamiento del 90, o la que tuvo esa pausa, por decirlo así, es porque Babel entró y se repitió la historia. Porque empezaron los hombres a decir, hagámonos un nombre, construyamos nuestra propia torre. Entonces unos dijeron, mi torre va a ser construida con músicos. Mi torre va a ser construida con los evangelistas que fueron los que más vimos que se movieron. Mi torre va a ser con estos hombres de negocios. Y empezaron a construir sus propias torres para hacerse un nombre. Si usted quiere formar parte del avivamiento que viene, mate su nombre. Y esto es muy tenaz. Porque si ustedes ven lo que hablamos hace mucho tiempo sobre la pirámide de Maslow, que es las necesidades básicas, por decirlo así, que es una pirámide, el reconocimiento es uno de los eslabones principales de la pirámide. Y el Señor nos dice, ¿usted quiere ser alguien? No, mátese. Muera su nombre, muera el reconocimiento. Por eso yo les decía, ¿y si no les dan ni las gracias? Pues eso implica morir al reconocimiento y hacerlo a pesar de que no me digan gracias. ¿Entienden? Vamos a ver unas citas que hablan al respecto. Mm, Bueno, voy a devolver porque me adelanté. Hay una película en una plataforma, no sé si es en Netflix, que se llama La Revolución de Jesús. ¿Alguno la ha visto? Es con el mismo actor de The Chosen, de la serie de Jesús. Y esta película es muy interesante porque la película empieza a mostrar prácticamente el inicio de una revolución que hubo en Estados Unidos, como lo que nos pasó aquí en Cali, pero que pasó allá.
de la época de Catherine Kuhlman y todos estos hombres que hacían esas carpas y habían evangelistas y que las carpas se llenaban con 5.000 personas. Y entonces empiezan a mostrar que la revolución empezó rompiendo con el estereotipo. Porque llegó el tipo, y el tipo es todo hippie, y entonces llega a la casa un pastor súper cuadriculado, y entonces el pastor raya con el tipo, porque el tipo habla de Jesús y tiene una profundidad de Jesús, pero el tipo es un hippie, y era la época de los hippies. Entonces él decía, pues ¿cómo vamos a invitar a un hippie a la que es un marihuanero? Eso es de todo. Y el tipo es como que, no, él es relajado, amor y paz, y entonces el tipo ve muy bien el papel. Pero a raíz de ese quebrantamiento del estereotipo, hasta el pastor se fue volviendo hippie porque cambió la forma de vestir, empezó a ser como más tranquilo y la hija también como que, papá, es que necesitamos romper la religiosidad. Y a veces, mis amados, hemos caído en la religiosidad porque somos muy prontos para juzgar, somos muy prontos para crear un prejuicio. Y eso automáticamente nos roba toda autoridad que tenemos para decirle, Cristo te ama. Porque como yo sí, míralo como viste, mínimo y una prepago. Y eso me roba toda la autoridad para ir y decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Te gustaría que ore por ti? Ese es otro tema, viejo, pero luego lo hablamos. Pero ¿cuál es el punto, amados? El punto es que si nosotros queremos alcanzar las almas, tenemos que decirle, Señor, ayúdame a no juzgar. Ayúdame a ver más allá de lo que ven mis ojos. Ayúdame a amar, porque no amo. Ayúdame a perdonar, porque no sé perdonar. ¿Me permites contar un pedacito de lo que me contaste en el carro? ¿Sí? No digo el nombre. Veníamos hablando y me dice en la oficina una tipa súper antipática. Tipa era terrible, la muchacha. Eso pasaba y parecía un pavo real, no saludaba. Voy exagerando para meterle. Todo un día pasó, dijo, pues no la saludo. Y pasó y no la saludo. Y el espíritu le habló y le dice, ve y dale un abrazo. Y dice, no, ¿cómo se te ocurre, señor? Pues, te reprendo, Satanás. Y como el espíritu no lo suelta a uno cuando lo coge, abrazo, 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 abrazo. Y uno diciendo, abrazo. Y el Señor, ya la voy a abrazar. Y ella fue y le dice, ¿te puedo abrazar? Y entonces, bueno, y se para y le da su abrazo. Al paso de unos semanas, meses, le dice, mira, es que ese día yo le dije al Señor, si tú existes, le dijo a Dios, dame una señal. Y llegó esta morocha, le dio su abrazo y fue una confirmación. Le dijo, ese día ya tenía mi carta para suicidarme. Fue la señal que necesité para no quitarme la vida. Los prejuicios, mis amados, no nos llevan a ningún lado. Tenemos que romper ese esquema mental que nos ha entrado de nuestra burbujita. Vivimos en una burbujita. Y cuando salimos al mundo nos damos cuenta que en el mundo hay adulterio, que en el mundo hay fornicación, nos damos cuenta que en el mundo hay murmuración, que ahí te dan la puñalada cuando das la papaya. Nos damos cuenta de todas esas situaciones del mundo, pero nosotros en nuestra burbujita. Y nos cogemos de las manitos y todos felices aquí. ¿Y saben eso qué genera? ¿Quién va a entrar? Si viven en una burbuja. ¿Cómo entro allí si ya tienen el circulito cerrado? ¿Sí me entienden? Tenemos que romper ese esquema de circulito cerrado. Tenemos que empezar a decir, ve, este man es imperfecto, es más vulgar. Yo he tenido conversaciones con amigos que eso le salen 20 vulgaridades en un párrafo de lo que estamos hablando. Y yo solo digo, no, parce, es lo único que me sale.
Pero si yo digo, uy, qué man tan vulgar, apártate porque me contamino. Entonces, ¿cómo lo va a alcanzar? Es romperse, decir, Señor, quebranta esto que me hace creer que soy más santo. Porque es que cuando yo me veo con ese muchacho o con esa muchacha que son terribles, pues, Señor, yo sería igual, peor. Tú eres el que me cambia, tú eres el que me transforma. Y esto voy a complementarlo con algo que hablé en algún momento con Ednedita, y es, mis amados, cuando usted lee la Biblia, usted lee muchas historias, ¿cierto? Y voy a tomar un ejemplo. Usted lee la historia de Ruth. ¿Qué hizo esa mujer para ganarse estar escrita en el libro más importante del mundo? ¿Qué hizo? Ella vivía en su país, se le murió el marido, se fue con su suegra, sirvió a su suegra, trabajó, se casó y ya. ¿Cuánto duró ese acontecimiento? Veamos otro caso sencillo. La suegra de Pedro. Le dice, le dio fiebre, la sanó, lo sirvió y no volvió a aparecer. Y la escribieron en el libro más importante de la Biblia. Y usted empieza a ver ejemplos, hasta gente mala en el libro de la Biblia. Reinados que duraron 2 años en el libro más importante. Y muchas veces nosotros esperamos, amados, hacer la cosa, pues, mejor dicho, yo tengo que convertir a 1000 personas. Vean, gente que hacía cosas absurdas, sencillas, se ganaron un lugar en el libro más importante de la Biblia. Y muchos ni siquiera mereciéndoselo. Yo pienso en Saúl. ¿Cuántas páginas le dedicó la Biblia a Saúl? Malo, perseguidor. Le importaba más el pueblo que la voluntad de Dios. No hacía caso, era rebelde. Tenía un rechazo impresionante porque dice que se escondió cuando lo iban a nombrar rey. Y aún así, aquí está. Mis amados, todos tenemos un llamado. Todos tenemos un propósito hermoso. Y no es por las grandes obras, ¿entiendes? Porque es que a veces nos sentimos mal porque es que no hacemos con cosas pequeñas. ¿Saben? Jesús, hay un pasaje que dice, tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Esté enfermo, me visitaste. En prisión. Tantas cosas pequeñas. Por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos. Ahora, ahí viene una pregunta interesante. ¿Usted a quién ve en la calle en bola? Más duro, más duro. Al habitante de calle. ¿Sí o no? Pues usted en su sano juicio no va a salir en pelota. Tiene que estar rayadito para salir en esa condición. También. Adicional a eso, usted no creo que sea una buena persona para estar en la cárcel. Dije, no necesariamente. Un 90%. No hizo una bobadita para estar allá. Y el Señor dice, por cuanto lo hiciste a estos chiquiticos, a mí me lo hiciste. Él no está refiriendo, ay, es que oremos por Juan Camilo, que lo cogieron preso. Vamos a visitarlo. No, ahí no está hablando de los hermanos en Cristo. Ahí no está hablando de los hermanos en Cristo. Recordemos que lo dijo Jesús. Todavía no había el movimiento de la iglesia.
Recordemos quién era Barrabás, el que pusieron al lado de Jesús. Visitar a ese homicida, ladrón. Vestir a ese loquito. Una vez me pasó, esta es anécdota. Mi mamá acaba de regalar una camisa Zara. Ella me dijo, no, Josué, la compré con todo mi esfuerzo. Y yo me la puse ese día, salí a comer con Stephanie. Y veníamos por la calle y un loquito en pelota. Llegué sin camisa a la casa. ¿Y tu camisa? Ay, se la dio un señor indigente. Ay, Josué, calé todo lo que trabajé por la camisa. Porque, porque el Señor nos mandó a eso. Una vez me pasó también un señor descalzo. Le pasé los zapatos y al otro día lo voy viendo y había cortado todos los zapatos para que le quedan como chanclas. Y yo como que, no, no le quedaban buenos. Sí, él quería chanclas, pero se hizo la gestión. El señor sabe que lo hice con amor. Imagínense. Entonces, mis amados, este es un tiempo de no robarle el protagonismo al Señor. Ayer, la indicación, ¿cuál fue? Venimos en nombre de Cristo. Solo una persona, pues, que porque nos preguntó, le dijimos, ¿de qué iglesia vienen? Le preguntó justo el que no era de la iglesia. Pero era, no venimos a presentar la iglesia nuestra, venimos a presentar a Cristo. Solo decíamos, déjanos orar por ti, porque Cristo hoy se acercó a ti. Y el problema fue, mis amados, en el 90 que empezamos, yo soy de la iglesia tal, ven a mi iglesia y nos daban cuadernitos, porque yo me acuerdo, yo estuve en esas temporadas de evangelización. Pues más adelante, cuando empezó el movimiento de Jesús en las calles, de poder para cambiar, era el otro. Íbamos a la cárcel de los mangos y íbamos por la calle y nos daban un folletico y entonces uno tenía que llenar el folletico con los datos de la persona para que fuera a mi iglesia. Pero este tiempo, mis amados, no es para que la iglesia se llene, porque yo quiero que la iglesia se llene. Este tiempo, mis amados, es compartir del Señor. Y si caen en esta red, gloria a Dios. Pero que caigan en cualquier red, pero que caigan. Hubo un tiempo, mis amados, en donde una oveja decía, pastor, conocí una iglesia que me gustó. Me quiero ir de la iglesia. No te puedes ir, no te lo permito. Tienes que traerme una carta formal para poder hablar con el otro pastor y que te puedas ir de mi congregación. Pues, ¿qué es eso? ¿Yo soy dueño suyo? No, pero sí te puedo enviar en bendición. Pero sí te puedo aconsejar y decirte, hermanita, esa iglesia no te conviene por esto, por esto, por esto. Con un fundamento. Pero ¿quién soy yo para decirles que tú me perteneces, tú eres mi oveja? ¿Con qué cara le digo al Señor? Yo tengo una responsabilidad contigo como cobertura tuya. Hasta que tú me digas, me voy para otro redil. Señor, la bendigo, vaya que ya es responsabilidad de otro. Lo importante es que me diga. ¿Sí me entienden, amados? Estamos en un tiempo, mis amados, donde no somos dueños de las personas. Y en la iglesia ha entrado mucho control, mucho dominio y control. Hemos robado la identidad de las ovejas. Y saben, no los culpo, porque es que uno quiere que la gente progrese a nivel espiritual, uno quiere que la gente crezca. Y hay ovejitas que comen callado, se van al campo envenenado y comen allá calladas. Y cuando uno llega, llegan con la indigestión, con el daño, con todo, y uno quiere revisarlas.
pero hay ovejas ariscas. He visto videos de ovejas el pastor entra a echarles la comida y salen corriendo y ¡pam! Les meten su cabezazo. Y el pobre tipo se para así todo aporreado y al día siguiente vuelve y le sirve y ¡pam! Vuelven y lo aporrean. Amén. Estamos en tiempos que las ovejitas también necesitan del pastor. Miren, esto sí no es dominio y control. Hoy en día hay mucha facilidad para buscar en redes sociales prédicas. Yo escucho un montón de prédicas todos los días. Y hay unas que digo, esta está como peligrosita. Está como en el borde de lo santo y lo profano. Si me paso un pedacito, ya es profano. Y un día Stephanie estaba escuchando una y cuando acabó le dije, ¿qué opinas? Me dijo, no, estuvo muy buena, pero peligrosa. Porque si la escucha alguien nuevo, puede tomarlo mal. Pero si la escucha alguien maduro, lo va a entender. Y las ovejitas van, las bebecitas comen de ese pasto que les cae pesado y calladas. A mí me gusta que me digan, ven, estoy escuchando a este hombre y me mandan la prédica. Y a mí me da una pereza, les digo, porque a veces tienen un tonito o el traductor es bien malito, pero me la escucho para saber qué están comiendo. Pero me comentan, pero si usted no comenta qué está comiendo, luego me sale aquí, pastor, hoy en día los apóstoles y profetas ya pasaron de moda. ¿Y usted dónde comió eso, mija? No, es que lo vi en un TikTok y pasó, es una anécdota. Es un TikTok. ¿Y ese TikToker quién es? Y uno empieza a ver un montón de falsa doctrina, pero esa es lo que hay hoy en día, la desinformación. Así que yo le invito, amado, si no está aquí, no se lo coma. Pero si usted no come aquí, pues no va a ver qué es lo que está comiendo malo. Y no puede esperar a que solo lo que me cuente el pastor el domingo, pues es lo que yo me sé de Biblia. Miren, hay una ovejita de esta iglesia, una, que me escribe, pastor, estoy leyendo Filipenses, no entiendo este pasaje. ¿Cierto, Hani? Hani es la única ovejita que cuando no entiende un pasaje de lo que está leyendo, me escribe. Me dice, ¿usted qué entiende, pastor? ¿Cierto, Hani? Ve, Hani, déjame un momentico y ya te respondo. Pero uno ve esa necesidad de decir, yo quiero saber cómo es esta vaina. ¿Cómo interpreto eso? Está como enredado. ¿Sí me entienden? Y a veces les da pena. Yo no he podido entender. A hoy, yo digo, ¿por qué les da pena escribirme? Hay muchos, no, pastor, es que como usted es tan ocupado, a mí me da una vergüenza. No, pues, escríbame. Si no lo puedo atender, pues, me deja el WhatsApp y ya luego yo me pongo al día. Pero lo importante es que usted tenga la libertad de decir, tengo dudas. Me vi una prédica, uy, pastor, me escuché una prédica y el tipo decía esto, ¿eso es verdad? Pregunte. Y si yo no le respondo con la Biblia, no me crea. Pero estos son tiempos, amados, en donde si vamos a empezar un movimiento que viene con toda, tenemos que estar preparados. Doctrina básica. Si vamos a orar por un nuevo y me coge y me dice, ay, yo una vez leí del espíritu de Elías, ¿qué es eso del espíritu de Elías? ¿Cómo le respondo? Porque un tipo me llegó y me dijo, yo creo en la reencarnación. Y yo, ¿por qué? Porque es que Juan habla de que Juan resucitó renació en Elías. Mire, aquí está el pasaje, la reencarnación. Y yo le dije, amigo, venga, le explico. Vámonos, Elías. Vámonos, Juan.
Veamos qué dice Jesús. ¿Entienden? Necesitamos Biblia. ¿Qué le vamos a dar al hambriento si no tenemos Biblia? ¿Cómo dar una palabra oportuna si no tenemos Biblia? El que está en desgracia, solo acudimos a Job. Le está yendo como perro en misa. Mira, miremos el libro de Job. En Job dice, mira, él perdió todo. Hay más, hay más, hay más que Job. Hay más palabras de esperanza. Hay más palabras de convicción de quién es Dios. ¿Entienden? Bueno, sigamos. Mm, hablemos de un poquito de Elías, ya que lo mencionamos. A mí me encanta Elías porque Elías trajo una revolución. Estaban en una época de maldad. Veíamos que todo el mundo estaba entregado al tres. Todo el pueblo estaba confundido. Ni siquiera sabían si había Dios. Iban a adorar a los templos de Baal, de Acera, de Astoret. Tenían templos construidos por el mismo rey. Habían sacerdotes para esos males. Y sale este tipo de la nada. Porque cuando usted lee la historia dice, salió Elías de, creo que era de Galaad. Elías Tesbita de Galaad. Ya. Salió de la nada, llegó al templo, le dijo al rey, no va a llover en 3 años, tumbó unas imágenes, se largó. Y el Señor lo escondió. ¿Duró cuánto tiempo escondido? Como 3 años, 2 años y piquito en el arroyo de Querit. Y luego el Señor lo movió a donde una viuda, a Sarepta. Y estando en Sarepta, volvió el Señor y le dice, te necesito de nuevo, aparecete otra vez al rey. Volvió y se apareció y lo amenazó al rey, ve, te reto, trae todos tus cosas y nos vemos allá. Venite. Y vuelve y sale de escena, vuelve y aparece, hace un milagro tenaz, baja fuego del cielo y hace una purga y pum, 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 mató un montón de gente, porque uno lee eso y eso fue una carnicería. Eso fue una carnicería. Yo creo que no lo hizo solo, porque cuando el pueblo vio eso, yo creo que les entró algo y dijeron, estos son unos impostores, y el pueblo le ayudó. Y vuelve y desaparece, corriendo de miedo, y se esconde, otra vez se esconde. Forma un discípulo así rapidito, y el Señor se lo lleva. ¿Qué trajo Elías? Arrepentimiento. El Espíritu lo usó para que viniera un rompimiento sobre la oscuridad que había, para que pudieran reconocer quién era el Dios vivo y desapareció. Aparece Juan, viene y trae una convicción de que viene el Mesías, reconoce al Mesías, lo muestra, le dice a sus discípulos, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, a él oíd. Y se va Juan. Y este tiempo, mis amados, esa es nuestra función. Este es el Dios vivo, Jesús de Nazaret, que murió por mí, que pagó un precio, que trajo libertad a mi vida. Síganlo a Él. No me sigan a mí. Y como pastores hemos cometido ese error. Síganme a mí, mírenme a mí, adórenme a mí. Y se los confieso, amados, y les pido perdón, porque muchas veces he podido volver dependientes de consejería. Como quien visita al psicólogo cada que tiene un problema. Busquen a Dios. Tiene un problema, nada, ore. Ludari, ayune.
Si necesita un consejo, búsqueme. Si necesita una confirmación, si necesita una palabra de aliento, aquí estoy. Pero primero busque a Dios. Yo tenía un problema, amados. Yo primero buscaba a mi mamá, buscaba a mi papá, buscaba a mi prima, buscaba a Stephanie, buscaba a otro primo y luego, Señor, ¿y tú qué opinas? ¿Les ha pasado? Porque como es más fácil al que tengo aquí a la mano, imagínense decir eso, porque es más fácil al que puedo ver, que me responde ya. Estos son tiempos, amados, donde necesitamos a Cristo más que nunca. El pastor es importante, pero Cristo es más importante. El consejo del pastor es importante, pero lo que te diga el Señor en la intimidad es más importante. Y no podemos seguir dependiendo del pastor. Eso lo único que ha traído es desgracia. Se lo voy a decir por qué. Porque como usted pone los ojos en ese hombre, si ese hombre falla, se le dañó la relación con Dios. Se acabó ese matrimonio, ese idilio con Dios. Porque es que Él era mi mentor, él era el centro de mi vida. Y el Señor en este tiempo viene a derribar ese Babel que nosotros como pastores construimos. Aún nosotros como feligreses construimos con personas que nos buscan en cualquier ámbito y nos volvemos su centro. Una vez estaba en un cumpleaños de una familiar y vinieron las amiguitas. Y una de las amiguitas le dice a la cumpleañera, tú eres mi centro. Y dije, wow. En ese momento dije, ay, no, bobas. Pero era verdad. Y a veces nosotros nos volvemos amigos que somos el centro. Y se nos olvida decirle, ven, ¿sabes de dónde aprendí todo esto? Del Señor. No me busques a mí. ¿Tú quieres paz en tu vida? Busca al Señor, no me busques a mí. Te enseño cómo buscarlo. Te enseño cómo tener una relación. Porque si los volvemos dependientes y fallamos, y saben, los pastores también vivimos unas cargas muy horribles. Yo aquí procuro siempre decir, mire, yo soy malo. Aquí yo les hablo a calzón quitado mis luchas, mis situaciones, porque yo les estoy diciendo, el único que me hace santo es Cristo. Y yo le embarro. No me miren a mí, miren al Señor. Amén. Vamos a ir terminando. Lucas capítulo 12. Por eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Lucas capítulo 12. A mí este pasaje se volvió una palabra rema en mi vida. Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, subraya ese versículo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y viene otro pasaje interesante. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. ¿Usted imagina tener tanta abundancia que usted decir, ¿dónde meto toda esta vaina? Señor, me regalaste otro carro, ¿dónde meto este otro carro? Ya tengo 3 carros y no sé dónde meterlos. Más o menos así era lo que pasaba. Y dice, me perdí. Gracias, Juancito. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe,
regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y esta es una conclusión que si a usted no le llega, yo no he, mejor dicho. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. De nada te sirve ser multimillonario si eres pobre con Dios. Y a mí me encanta porque todo el tiempo el Señor habla de cosas materiales. Habla de graneros, de frutos. Habla de lo que uno busca en este mundo normal, que es trabajar duro para cierta edad ya uno está relajado. ¿Es así o no es así? O sea, yo estaba en eso. Bueno, yo voy a buscar una, bueno, yo ya no, pero buscar una buena pensión para con eso estar tranquilo en mi vejez. ¿Sí o no? Ese es el chip que el mundo nos metió. Pero ¿qué dice el Señor? Mira, no, de nada te sirve pensionarte con 20 millones si sos pobre con Dios. Y ser rico para con Dios, mis amados, empieza por actos sencillos, como dar un pan, como dar una bebida, como dar el del semáforo. Pero a veces somos pobres para con Dios, porque no estamos dispuestos a incomodarnos. Amén. Es necesario morir. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que no llegue vacía, sino que haga lugar en nuestros corazones. Te pido que este sea un tiempo donde podamos matar nuestro nombre, nuestra necesidad de ser alabados, nuestra necesidad de ser reconocidos, Señor, para que solo te puedan ver a ti, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí, Padre Celestial, porque tú tienes la última palabra de lo que se viene, Señor. Prepáranos como iglesia para este gran avivamiento, Señor, en el nombre de Jesús. Miren, hay algo importante que se me ha olvidado y lo digo a modo de finalización, para que tiene que ver con estas fechas. ¿De dónde venían los Reyes Magos? De Oriente. Y en Oriente ellos tenían la Torá. Muy probablemente no. De hecho, ellos dijeron, vimos una estrella. O sea que lo que ellos se basaban era incluso en la astrología, en unas señales. Pero ellos no tenían la Torá. Y dice que cuando vinieron a Herodes, dijeron, venimos a adorar al rey. Y Herodes dijo, ¿cuál rey? Yo soy el rey. Yo, no, vayan lo que tengan que hacer y vuelvan. Y me dicen a dónde hay que ir a adorarlo. Exacto, a dónde hay que ir a matarlo. Y dice que cuando se fueron estos magos, llamó a los escribas y empezaron a buscar en la Torá, en la palabra, y se dieron cuenta que estos tipos iban adelante. Y un miércoles iban a hacer, miércoles en Belén. Matemos a todos los niños de Belén. Y estamos en unos tiempos, amados, en donde gente de afuera que no tiene la palabra nos está diciendo, Cristo viene pronto. Nos está hablando del arrebatamiento. Y nosotros que tenemos toda la información, no lo hemos visto. Entonces, mis amados, no hay tiempo que perder. Los bendigo. Que pasen muy buen día. Disfruten.